¿Qué tal? Le apuesto doble contra sencillo que si usted hiciera una encuesta preguntándole a la gente qué nombres de filósofos conoce, la mayoría de las personas mencionarían a Sócrates. Sócrates tendría que estar en los primeros lugares de cualquier listado, de cualquier relación que contuviese nombres de filósofos, si no es que en el primerísimo lugar, porque con toda justicia, con todos los méritos, Sócrates es famoso. Es considerado el padre de la ética. Marco Tulio Cicerón, que vivió en otro siglo y en otro lugar, bien estuvo cuando afirmó que Sócrates había bajado de los más altos cielos la filosofía a la tierra, en el sentido de que a diferencia de pensadores como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímenes, Parménides, Zenón, el mismo Heráclito, a Sócrates, más que lo cosmológico, más que el primer principio, más que el constitutivo fundamental del cosmos, le interesaba la conducta concreta de los seres humanos, las acciones cotidianas de las personas. A Sócrates le interesaba cómo vivir bien, cómo tener una vida conforme a la dignidad de los seres humanos, cómo realizar la justicia, cómo ser honestos, decentes, buenos. Por eso es el padre de la ética. Y fue un pensador que procuró ser congruente, aunque eso le acarreara problemas. De hecho, la historia consigna el 15 de febrero del año 399 a.C. como la fecha de triste memoria en que Sócrates tuvo que beber un veneno llamado cicuta porque fue condenado a muerte por las autoridades atenienses. ¿Cuál fue el delito? ¿Cuál fue el crimen de Sócrates? Enseñar a considerar, a pensar, a discernir a la gente, enseñar a que los seres humanos dieran a luz ideas, enseñar a los seres humanos a ser genuinos, auténticos, verdaderos. Gente como Melito y Anito lo acusaron de pervertir menores, entendiendo por perversión de menores, inculcarles a los jóvenes creencias falsas, llevar a cuestionarlo todo, llevar a revisar, por ejemplo, la religión olímpica y algunas decisiones del aparato de Estado. Sócrates ciertamente enseñaba a pensar, enseñaba a aplicarse metódicamente a la ponderación, a la valoración, al discernimiento. Y eso le costó la vida. A Sócrates se le considera un ejemplo de virtud y su discípulo más famoso, Platón, bien dijo que no había existido una persona más justa en la Hélade, allá en el mundo griego, que Sócrates, el maestro más sabio, más justo, más perfecto, Sócrates. Bueno, sin embargo, Sócrates, aparte de los detractores que de manera natural, críticos severos, malquerientes, que de manera natural cualquier pensador, cualquier figura de alto perfil tiene, pues entre sus mismos seguidores que lo admiran y lo valoran mucho, pues encuentran en sus enseñanzas puntos flacos, aparentes fallas. Bueno, no debo decir aparentes, usted los va a juzgar. Por ejemplo, a Sócrates se le acusa de incurrir en un error llamado determinismo cognitivo o determinismo intelectual. ¿Qué es esto de determinismo cognitivo o intelectual? Sócrates enseñó que solamente hacen el mal los ignorantes y que el conocimiento del bien lleva a actuar bien. Virtud y conocimiento profundo son sinónimos y se traducen en honestidad, decencia, veracidad, justicia. Esto que suena
bien ya revisado, a muchos les parece una atroz ingenuidad. Que la observación diaria de la conducta de la gente, de personas, otras personas y nosotros mismos, no nos dice que muchas veces sabiendo lo que más nos conviene, hacemos lo que no nos conviene. ¿Acaso el apóstol Pablo, Saulo de Ben Gilel, el apóstol de los gentiles, el autor de varios libros neotestamentarios, no escribió, hago lo que no quiero y el bien que quiero no lo hago? ¿Acaso, por ejemplo, sabiendo cuáles son los alimentos que mejor nos nutren, mejor ayudan a nuestro organismo, más nos convienen, no los desplazamos y consumimos de manera preferente alimentos que nos parecen más apetitosos, aunque su contenido nutricional sea bajo y aunque contengan ingredientes que nos van a hacer daño y quizá no hayan sido higiénicamente preparados y otros factores. De todos modos, consumimos lo que menos nos conviene, por ejemplo, cuando hablamos de comida, que la mayoría de la gente no sabe que le conviene ejercitar su organismo, agudizar su mente, buscar un óptimo desempeño de su ser en base a una vida metódica, equilibrada, sana, en base a la procuración de un régimen balanceado en todos los órdenes de la existencia. Sí lo sabemos. Y a pesar de que lo sabemos, insistimos en conductas dañinas, en actitudes perniciosas, en comportamientos mórbidos. Es un hecho. Eh, que la mayoría de la gente no sabe que lo más valioso es la concordia, el amor, el afecto que de manera real, genuina, se manifiesta y se vive, que la mayoría de la gente no sabe que nos conviene construir relaciones humanas venturosas que lleven al desarrollo humano individual y grupal, pues claro que lo sabemos. Y sin embargo, estamos prontos a la pendencia, al conflicto, a la pugna, eh, nos sentimos agraviados y buscamos desquite y castigo al que no piensa como nosotros, al que no sostiene las mismas opiniones que nosotros o al que se atrevió a disentir de algo que para nosotros es importante. ¿Sí o no? Pues claro. Entonces, pareciera que Sócrates de plano está equivocado cuando dice que solamente hacen el mal los ignorantes y que el conocimiento del bien y el bien mismo, a final de cuentas, son una y la misma cosa. Yo recuerdo un personaje que se menciona con el máximo respeto en las Sagradas Escrituras. Ya saben a quién me refiero, a Yeshua ben Yosef, eh, Jesús de Galilea o Jesús de Nazaret, que estando a punto de morir en la cruz, pide por sus asesinos, pide clemencia para ellos, perdona a los padres que no saben lo que hacen. ¿Cómo que no saben lo que hacen? Si hubo premeditación, alevosía, ventaja, bien saben en lo que se involucraron, las implicaciones, las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones. ¿Cómo que no supieron lo que hacen? Pues en un sentido profundo, no lo supieron. Hay que reconocer que Hannah Arendt, la pensadora germana, tuvo mucha razón cuando dijo que si revisamos la conducta de las personas que son consideradas por propios y extraños como malévolas, como malvadas, como perversas, nos llevaremos un chasco. Veremos sí que sus conductas, sus comportamientos merecen rechazo y hasta castigo, pero sus motivaciones, sus decisiones, sus consideraciones
aunque equivocadas, no nacen por un mal químicamente puro en el núcleo de su propio ser. No, no. Es una banalidad del mal, una consideración superficial, una existencia epidérmica, una falta de reflexión, una carencia de discernimiento, lo que lleva a que actúen o que actuemos así. Si revisamos algunas acciones importantes de nuestra propia vida, de la biografía personal, nos daremos cuenta, si somos ecuánimes, objetivos y honestos en la revisión, si hacemos un análisis minucioso, que muchas veces causamos dolor en gente que no merecía ese dolor, o nuestras acciones y omisiones perjudicaron a otras personas. Si lo revisamos, nos daremos cuenta que sí. Pero incluso siendo severos, si ponderamos y nos cuestionamos, ¿queríamos causar dolor? ¿Queríamos perjudicar? ¿Queríamos hacer daño? La mayoría de las conductas, comportamientos, acciones que revisamos, vamos a decir, no, no quería hacerlo, no me di cuenta, fue un impulso, actué sin pensar, no lo ponderé, no discerní. Y siendo honestos, así es. Existen también móviles inconscientes. Ciertamente somos muchas veces muy primarios en nuestra forma de actuar. Somos seres meramente reactivos. Y las cárceles y los cementerios también están llenas y llenos de personas que fueron muy primarios en su ponderación, muy superficiales en su consideración, meramente reactivos, impulsivos en sus conductas. Alguien que se pelea a muerte con una persona que acaba de conocer por un incidente de tráfico, por ejemplo, es un buen ejemplo de hecho. O que en un estadio de fútbol, la pasión, entre comillas, pasión deportiva, te lleve a aborrecer a los seguidores del otro equipo y te participes, te involucres en una batalla campal que ocasiona mucho daño y hasta muertes, pues eso demuestra que sí, muchas veces somos banales, superficiales, triviales, epidérmicos en nuestra consideración y en nuestras reacciones. Pues basta conocer el bien para actuar bien, en el sentido profundo del término, sí, profundo, genuino, verdadero, auténtico, sí. Recordemos lo que decía John Cardenal Newman, que fue una figura destacada del anglicanismo y luego se convirtió al catolicismo, un escritor notable del siglo XIX, un pensador decimonónico. Hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento nocional, conceptual, cognitivo, instructivo, por una parte, y frente a ese conocimiento hay otro todavía mejor, que es el conocimiento vivencial, experiencial, conocimiento de corazón, conocimiento de ser, conocimiento integral. Los dos conocimientos son importantes. El conocimiento intelectual, porque siempre necesitaremos información, datos, instrucción para ganarnos la vida, para resolver problemas, para enfrentar distintas circunstancias. Pero más importante que eso es el conocimiento vivencial, aquel que enriquece tu mente, aquel que inflama tu corazón, aquel que te abre los ojos, aquel que te lleva a un cambio fuerte de conducta, aquel que te hace madurar.
que te lleva a una toma de conciencia, incluso a un renacimiento. Te lleva más allá de la conciencia ordinaria, añeja, habitual, de tanto tiempo. Es por eso se habla de la metanoia, meta, más allá de, nous, en este caso conciencia. Esa es la metanoia. Y te lleva incluso a la palingenesia. Palín de nuevo, génesis, origen, nacimiento. Naces de nuevo. Entonces, sí, como Víctor Frank o como Karl Jaspers, el padre de la filosofía existencial, sabemos que hay experiencias límite, experiencias muy fuertes, que nos hacen reaccionar y nos llevan a la madurez, nos llevan, nos invitan y son oportunidades para la sabiduría, para la sapiencia, que insisto por enésima ocasión, sabiduría no es lo mismo que instrucción. Sabiduría no es lo mismo que acopio de información. Sabiduría no es lo mismo que juntar muchos datos. No, sabiduría no es erudición. Hay personas que no tuvieron la oportunidad de asistir a ninguna escuela y son sabias. Y hay gente con doctorados en ciencias, en filosofía, en diversas disciplinas que son necios toda la vida. No, la sabiduría es otra cosa. Entonces, en este sentido, yo creo que Sócrates estuvo en lo cierto cuando afirmó que solamente hacen el mal los ignorantes. Los ignorantes, aquellos que están lejos del conocimiento vivencial de que hablaba John Cardenal Newman, o del conocimiento interno, conocimiento interior, de que hablaba un vasco, Íñigo López de Loyola. Sí, es un hecho. Y una vez que algo te golpea, como fue golpeado en los caminos de Damasco cierto personaje llamado Saulo Ben Gilel, y te tumba de la cabalgadura, pues es una oportunidad para reaccionar, variar la perspectiva, enriquecer tu vida, existir de una manera más acorde a la vida humana, a la dignidad de hombres y mujeres. Bueno, entonces yo le dejo a usted con la decisión. ¿Estuvo en lo correcto Sócrates cuando dijo que solamente hacen el mal los ignorantes y que el conocimiento, yo le añado, profundo del bien nos lleva a hacer el bien? ¿Estuvo en lo correcto? La decisión es suya. Yo creo que Sócrates estuvo en lo correcto y que él era un verdadero sabio. Un sabio de cuya sabiduría, de cuyo conocimiento interno, de cuyo conocimiento vivencial, de cuya congruencia existencial, de cuya axiología aplicada, mucho podemos aprender. Nos vemos próximamente.